Detente un momento. Haz una pausa y observa detenidamente todo lo que te rodea. Tu mirada capta de inmediato una realidad que te resulta completamente obvia, natural e intuitiva. Hay objetos a tu izquierda y a tu derecha, cosas por encima de ti y otras por debajo, elementos que están cerca y otros que se distancian hacia la lejanía. Desde el momento en que abrimos los ojos por primera vez, nuestro cerebro aprende a cartografiar la existencia a través de tres ejes fundamentales: la altura, la anchura y la profundidad. Este marco tridimensional es nuestro hogar intuitivo, el escenario rígido, inmutable y permanente sobre el cual asumimos que transcurre absolutamente todo lo que existe. Durante siglos, incluso las mentes más brillantes de la ciencia compartieron esa misma visión intuitiva. Sir Isaac Newton nos legó una física majestuosa basada en la noción de que el universo era simplemente un gran teatro estático, un contenedor tridimensional inerte donde las cosas solo cambian de posición, mientras un reloj cosmológico, invisible e independiente, marca un tiempo absoluto e idéntico para todos los rincones del cosmos. Para la mente humana el espacio era el escenario y el tiempo era el reloj de la obra. Dos realidades completamente ajenas la una de la otra. Sin embargo, cuando la física de principios del siglo XX se atrevió a mirar con una rigurosidad sin precedentes hacia las fronteras más extremas de la realidad, al estudiar el comportamiento de la luz, la naturaleza de la gravedad y las velocidades cercanas a los límites del universo, los cimientos de esa intuición se desmoronaron por completo. La ciencia descubrió una verdad incómoda, pero fascinante. Nuestro sentido común nos había estado engañando. El espacio no es una caja vacía e indiferente, y el tiempo no es un río que fluye de forma constante e imperturbable para todo el mundo. Faltaba una pieza clave en el rompecabezas, una coordenada invisible para nuestros ojos, pero matemáticamente imprescindible, sin la cual el movimiento de los planetas, el nacimiento de las estrellas y la propagación de la luz resultaban imposibles de explicar verdaderamente. Al entrelazar esa dimensión temporal con la estructura misma de la realidad física, la ciencia dio a luz a uno de los conceptos más profundos, elegantes y revolucionarios en la historia del pensamiento humano: el espacio-tiempo, o espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es una mera suma de elementos aislados, ni un truco conceptual de laboratorio. Es el modelo matemático y físico definitivo que unifica de manera indisoluble, íntima e inseparable las tres dimensiones del espacio que podemos tocar con la dimensión del tiempo que sentimos transcurrir, consolidándolas en una única estructura continua, fluida y dinámica de 4 dimensiones. Concebido originalmente en el terreno de la geometría pura por el matemático Hermann Minkowski y transformado en la columna vertebral de la física moderna gracias a la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Este concepto cambió para siempre las reglas de nuestro conocimiento. Bajo esta nueva perspectiva, el espacio y el tiempo dejan de ser variables absolutas, rígidas e independientes. Ya no existe un ahora universal que aplique por igual a un observador en la Tierra y a otro al borde de una galaxia lejana. Tampoco existe una distancia que permanezca invariable sin importar quién la mida. En su lugar, nos encontramos ante un entramado viviente, dinámico y maleable, un tejido tetradimensional, que no solo reacciona a la materia y a la energía que contiene en su interior, sino que se deforma, se estira, se contrae y se curva en su presencia. De hecho, la física nos reveló algo aún más asombroso, aquello que durante milenios llamamos la fuerza de la gravedad. No es más que la consecuencia directa de los objetos masivos deformando la propia geometría de este tejido.
En este espacio-tiempo es en donde ocurren absolutamente todos los sucesos físicos del universo. No existe un solo fenómeno conocido que pueda tener lugar fuera de sus fronteras. Desde la interacción casi imperceptible de las partículas subatómicas en los confines del mundo cuántico, pasando por la trayectoria curva de un rayo de luz cruzando la oscuridad del vacío, hasta la colisión catastrófica de dos agujeros negros supermasivos o la danza gravitacional que sostiene a cientos de miles de millones de galaxias. Absolutamente todo lo que ha sucedido en el pasado, todo lo que ocurre en este preciso instante y todo lo que sucederá hasta el fin de los tiempos está grabado e integrado en la geometría profunda de este fascinante continuo tetradimensional. Llegados a este punto de nuestra travesía a través de las fronteras de la física moderna, resulta ineludible plantearnos la pregunta definitiva, aquella que ha desvelado a astrónomos, filósofos y cosmólogos a lo largo de las décadas. Si el espacio-tiempo es el escenario vivo, continuo y dinámico sobre el cual se despliega la totalidad de la existencia, ¿hacia dónde nos lleva la evolución inexorable de este tejido supremo? Comprender la naturaleza íntima del espacio-tiempo no es únicamente un ejercicio de abstracción matemática, una elegante formulación geométrica o una curiosidad académica reservada para los físicos teóricos en sus laboratorios. Es, en el sentido más trascendental y profundo, la clave maestra para descifrar el destino último de absolutamente todo lo que conocemos. A medida que nuestros telescopios espaciales y observatorios de ondas gravitacionales contemplan las profundidades más remotas del cosmos, nos encontramos con una realidad desconcertante. El universo no solo se está expandiendo, sino que lo hace a una velocidad acelerada, impulsado por una misteriosa fuerza que llamamos energía oscura. Esta aceleración constante está estirando la propia trama del espacio-tiempo a escalas que desafían por completo nuestra intuición y la capacidad de nuestra imaginación. Esta dilatación implacable plantea escenarios futuros tan fascinantes como aterradores sobre el destino de la estructura tetradimensional. Continuará este tejido estirándose de forma infinita durante eones, hasta que las galaxias se alejen tanto unas de otras que la luz sea incapaz de cruzar el abismo que las separa, arrastrando al cosmos hacia un estado de aislamiento total, frío, oscuridad y silencio absoluto conocido como la muerte térmica. O quizás las propiedades de la energía oscura cambiarán, provocando un desgarro definitivo en la propia geometría de la realidad. En el extremo opuesto, tampoco podemos descartar que la atracción gravitacional de la materia vuelva a tomar el control, haciendo que cada metro de espacio y cada segundo de tiempo colapsen sobre sí mismos en un Big Crunch final, reduciendo la gran historia cósmica a una nueva singularidad. Pero las incógnitas no terminan en la escala macroscópica. Cuando descendemos a las fronteras más diminutas del universo, allí donde la elegancia fluida de la relatividad general de Einstein choca frontalmente con el mundo impredecible de la mecánica cuántica, nuestras ecuaciones actuales comienzan a agrietarse. A escalas subatómicas, la microestructura del espacio-tiempo deja de ser una superficie suave para convertirse en una ebullición caótica, sugiriendo que la trama tetradimensional que percibimos no es una realidad fundamental, sino una propiedad emergente. Un tejido de textura continua que nace de la interacción y el entrelazamiento cuántico de entidades aún más invisibles para nuestras herramientas actuales. A pesar de las abrumadoras e infinitas incógnitas que todavía nos rodean, hay una certeza poética y científica que permanece inalterable. La historia del espacio-tiempo no es una crónica ajena a nosotros. Es, en esencia, nuestra propia historia. Cada átomo de hierro que fluye por nuestra sangre transportando oxígeno,
Cada molécula de carbono que estructura nuestro ADN y cada impulso eléctrico que recorre las neuronas de nuestro cerebro para permitirnos pensar y sentir, han sido moldeados, transportados y conectados por las curvaturas y fluctuaciones de este mismo entramado. No somos simples espectadores pasivos instalados en una plataforma rocosa, contemplando un universo ajeno y lejano. Somos la propia materia del cosmos organizada de tal manera que el espacio-tiempo ha desarrollado conciencia. Somos el universo observándose, midiéndose y cuestionándose a sí mismo. Al reflexionar sobre la inmensidad del océano tetradimensional en el que existimos, nos damos cuenta de que cada segundo que marcamos en nuestras vidas cotidianas no es simplemente una cifra que se evapora en el reloj, sino un desplazamiento físico real a través de la cuarta dimensión. Comprender el espacio-tiempo nos despoja de la ilusión de la pequeñez, otorgándonos una perspectiva renovada sobre nuestra verdadera dimensión en la existencia. Aunque el paso de nuestra vida parezca un destello fugaz e imperceptible en la escala cosmogónica, la física nos demuestra que nada se pierde verdaderamente. Cada una de nuestras acciones y cada evento que ha tenido lugar quedan perpetuamente grabados en la geometría indestructible e indivisible del continuo espacial y temporal. Somos, en última instancia, el espacio y el tiempo, tomando conciencia de su propia e infinita majestad.